Si estás aquí conmigo consumiendo este contenido es porque eres una persona altamente comprometida con su desarrollo personal. Y estoy seguro que a lo largo de este camino has escuchado hablar de forma recurrente, una y otra vez, de un concepto: las creencias limitantes. ¿Y por qué se habla tanto de las creencias limitantes? ¿Es porque es un tema de moda? ¿Es por una simple cuestión de azar? No, si se habla tanto de ellas es porque es uno de los factores más nucleares de nuestra psicología. Y es un factor que tiene mucho peso en cuál es la clase de vida que vivimos. Las creencias limitantes tienen el poder de, como dice la palabra, limitar los resultados que experimentamos en nuestra vida. ¿Y por qué? Bueno, para esto hay que atender al principio básico de la psicología humana. Y es que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Este es un concepto que de entrada parece muy abstracto y que tiene un tinte, un tufillo a pensamiento mágico que echa para atrás a muchas personas. A mí, de hecho, me ha pasado, ¿no? Todo este tipo de contenido New Age en el que te venden una y otra vez que con el solo poder del pensamiento puedes conseguir lo que quieres, que puedes atraer a tu vida todas las maravillas que deseas, es algo que a las personas que tienen tendencias como más racionales nos echa para atrás. Pero realmente nos echa para atrás porque se explica de una forma incompleta. Se hace un salto conceptual que se convierte en un abismo. Si nosotros atraemos lo que vivimos a través de lo que pensamos, pero no de manera automática. No es que simplemente nos convirtamos en una especie de antenas sintonizadoras o imanes que atraen aquello que concuerda con nuestros pensamientos. Es que hay una cadena causal que muchas veces no comprendemos. Y es la siguiente. En primer lugar, nuestras creencias, esas ideas que tenemos solidificadas en nuestra mente, esas ideas que han sido inculcadas a través de repetición una y otra vez y que ahora conforman el filtro con el que vemos el mundo, determinan en gran medida cuáles son los pensamientos que tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, si tú tienes la creencia de que el mundo es un lugar hostil, en tu día a día vas a interpretar los hechos que te ocurren a través de ese filtro. Vas a tender a ver más las cosas negativas del mundo o a extraer conclusiones que concuerdan con tu creencia. Entonces, tu forma de pensar está muy moldeada por las creencias que tienes. Entonces, cada pensamiento que tienes en tu día a día no salen de un pozo completamente puro, sino que es un pozo contaminado por tus creencias. Entonces, siempre tienen el tinte de tus creencias. Y los pensamientos son muy importantes porque determinan en gran medida nuestras emociones y también nuestras decisiones. Lo que pensamos determina cómo nos sentimos en un momento dado y cómo nos sentimos en un momento dado determina lo que vamos a hacer. Si tú tienes la creencia de que eres un auténtico inútil, un auténtico zopenco, es más difícil que tengas pensamientos que te empujen a tener emociones como la motivación, la pasión por tu trabajo, que te empujen a trabajar y a ser excelente en tu trabajo. Es una cadena causal que nace en el pensamiento, pero que se materializa en el mundo real. Y al final, lo que creemos impacta muchísimo sobre lo que hacemos. Y nadie puede dudar de que lo que hacemos en nuestro día a día acaba moldeando nuestro destino. Es uno de los factores más importantes. Yo no niego que exista el azar, que exista la influencia de las circunstancias externas sobre nosotros, pero aquello que podemos controlar más, el punto, digamos, nuclear sobre el que tenemos poder es nuestra propia conducta. Y esta conducta está muy influenciada por las creencias. Entonces, como ves, ese dicho metafísico, ese dicho New Age, es muy cierto. Pero no cierto de una manera mágica, sino de una manera empírica. Entonces, las creencias limitantes son muy importantes porque son creencias que afectan mucho a nuestra manera de pensar, de sentir
y de actuar. Influyen en nuestras decisiones, en nuestros hábitos y por lo tanto tienen un impacto real y directo sobre qué es lo que conseguimos y cómo evolucionamos. Entonces es muy importante que trabajemos en mejorarlas. Vale, ahora ya sabemos por qué son importantes, pero ¿qué características tienen las creencias limitantes? ¿Por qué a una creencia limitante le ponemos ese apellido, el apellido limitante? Pues bien, las creencias limitantes cumplen dos requisitos fundamentales. El primero es que, como bien dice la palabra, nos limitan. Son creencias que nos impiden conseguir cosas que deseamos. Si tú tienes el objetivo de estar más en forma, de estar rajadísimo, de parecer un atleta de élite, y tienes una creencia que te dificulta conseguir eso, como la creencia de que no eres una persona deportista o que eres malo en los deportes, esa creencia es una creencia limitante porque influye de manera negativa en esa cadena que hemos visto. Tienes pensamientos que no son propios de una persona que tiene un cuerpo atlético, emociones que no te llevan o que te impiden más bien realizar aquellas conductas que tienes que llevar a cabo para convertirte en esa clase de persona. Con ese tipo de creencias limitantes es más difícil que entrenes 5 o 6 veces a la semana, que cuides tu alimentación, que duermas las horas que tienes que dormir, que te expongas al sol de manera adecuada. En definitiva, son creencias que nos dificultan conseguir lo que queremos conseguir en la vida. Y luego tienen otra segunda característica que es muy importante y que a veces se nos olvida y que no hay que pasar por alto, y es que son creencias irracionales. Hay creencias que parecen limitantes que no son creencias limitantes, son simples realidades. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú mides 1,40 y quieres ser el mejor jugador de la NBA de la historia, y tú crees que no puedes conseguirlo porque mides 1,40, eso no es una creencia limitante, eso es una realidad palpable. Y no creer eso, o creer que puedes ser el mejor jugador de la historia de la NBA midiendo 1,40, no es una creencia limitante, es un delirio, más bien. Estás viendo de una manera errónea la realidad, porque en la realidad sí que hay límites. Si tú crees que puedes volar con el simple poder de tu mente, eso no es una idea concorde a la realidad, porque está desafiando una ley natural, que es la ley de la gravedad. Tú puedes volar con tecnología, utilizando un jetpack o en un avión, pero a día de hoy no puedes volar simplemente con el poder de tu mente. Y creer que no puedes volar, que no puedes vencer a la fuerza de la gravedad por telequinesis o algo así por el estilo, no es una creencia limitante, es simplemente el conocimiento de los márgenes reales de la realidad. Entonces, una creencia limitante tiene ese tinte irracional. Es una creencia falsa. ¿Vale? En el mismo caso que hemos puesto, si mides 2,20 m, tienes un cuerpo o una genética increíble, respondes muy bien al entrenamiento, eres habilidoso. Si tú tienes las condiciones de Shaquille O'Neal, una creencia limitante es creer que porque has nacido en un barrio chungo, no puedes ser el mejor jugador de básquet de la historia. Eso es una creencia limitante, real. Porque es una creencia que no es cierta. Y ese es el tipo de creencias que tenemos que desafiar. Creencias irracionales y falsas que nos impiden conseguir lo que queremos conseguir. Sobre cómo identificarlas, esto es material para otro vídeo que, nos daría para hablar mucho tiempo. Hoy lo que vamos a hablar es precisamente de dónde provienen estas creencias, porque seguro que tú has detectado alguna que tienes que te está impidiendo conseguir algo que quieres o convertirte en la clase de persona que quieres ser. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiarlas? Pues mira, para cambiarlas hay que entender de dónde vienen nuestras creencias. Y nuestras creencias provienen de nuestro entorno. Es decir, nosotros estamos percibiendo continuamente datos del entorno. De muchas formas diferentes. Continuamente estamos expuestos a información. Y esa información, por repetición, una y otra vez, va configurando nuestra visión del mundo. Aunque no lo creas, hay cosas que son falsas que en nuestra mente se convierten en verdaderas simplemente por la repetición.
Y esto es algo que sabemos a través de estudios de psicología que se hicieron en décadas pasadas, sobre todo a través de los estudios de Daniel Kahneman. Él afirmaba algo muy interesante y es que tenemos un sesgo que se llama sesgo de disponibilidad, que es básicamente nosotros construimos la imagen de la realidad a través de los datos que tenemos más disponibles. Y los datos más disponibles son aquellos a los que nos hemos expuesto de manera reiterada, una y otra vez. Y él decía algo, que es que la familiaridad muchas veces es prácticamente indistinguible de la verdad. Es decir, cuando algo se nos hace familiar porque nos lo han repetido una y otra vez, nuestra mente fusiona esa familiaridad con verdad. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si en tu familia tienes toda tu familia, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu hermana, tu tía, son personas obesas, por ejemplo, tú vas a tener de forma natural la creencia de que genéticamente estás predispuesto a ser obeso, cuando puede no ser verdad. Puede ser que haya ciertos factores genéticos que te predisponen a tener obesidad, pero lo más probable es que eso sea por cuestiones, pues, culturales, por hábitos familiares que se han creado y que se pueden disolver. Y entonces no estás condenado a tener obesidad como ellos. Al final, como puedes ver, lo que nosotros captamos continuamente en nuestro entorno configura muchísimo los márgenes de lo que creemos que es posible para nosotros y de lo que creemos que es imposible. Entonces, tenemos que moldear conscientemente nuestro entorno para que el entorno nos brinde la información que queremos convertir en creencias en nuestra mente. Si tú, en lugar de estar rodeado de una familia en la que todos tienen sobrepeso, estuvieras rodeado de una familia en la que todos son súper sanos y atléticos, para ti tener la creencia de que eso es la normalidad y de que es fácil estar en ese estado, sería prácticamente una consecuencia natural, porque tu mente estaría continuamente bombardeada con información que respalda a esa conclusión. Entonces, para ti, para tu autoconcepto, tener un autoconcepto de persona atlética, de persona que hace deporte, que come bien, sería mucho más sencillo. Y esta información la recibimos a través de la vista, de lo que percibimos en la conducta y en los resultados de los demás, pero también a través de lo que nos dicen los demás. Esto está muy trillado, siempre se habla mucho de ellos, pero es que es un muy buen ejemplo. Si en tu familia te han dicho una y otra vez que los ricos son personas que están en esa posición simplemente porque son ruines y hacen cosas malas, y que venderían su propia alma por dinero, y que para llegar a tener ese tipo de resultados sí o sí tienes que hacer cosas que son éticamente cuestionables, pues tú te acabas creyendo eso, porque te lo han dicho desde que eras pequeño personas que para ti son una referencia, son una figura de autoridad. Y ese mensaje verbal se puede convertir en una creencia por repetición. Entonces hay muchísima información que captamos continuamente sin darnos cuenta prácticamente que afecta a nuestras creencias. Y con nuestras creencias a nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos a nuestras emociones y con el conjunto de estos dos a nuestras decisiones, a nuestras acciones y a nuestros hábitos. Nosotros, como seres conscientes y libres, una vez que descubrimos esto, una vez que descubrimos el impacto que tiene nuestro entorno en nuestra psicología, tenemos el poder de configurar un entorno que nos brinde la información que queremos convertir en creencias. Yo te he puesto un ejemplo muy extremo. Obviamente, no puedes cambiar a tu familia. Ni siquiera sería ético hacerlo. Pero sí que puedes juntarte con personas que entrenan habitualmente, si lo que quieres es estar en forma y tienes la creencia de que estar en forma es muy difícil o que no está hecho para ti. Si tú continuamente te rodeas con personas que son similares a ti, han salido, digamos, prácticamente del mismo barrio, de una escuela parecida a la tuya, con un poder socioeconómico al tuyo, con una familia parecida a la tuya, pero que están en forma, que tienen buenos hábitos y demás, si tú te relacionas continuamente con ese tipo de personas, ese entorno social
te va a estar aportando continuamente datos que corroboran la creencia de que estar en forma es posible, es fácil y está completamente a tu alcance. Sin tener que hacer ningún esfuerzo, simplemente por el hecho de estar en un entorno que de forma natural te está bañando con esa información y que poco a poco por repetición va calando en tu subconsciente. Mira, te pongo un ejemplo personal que te puede ilustrar mucho en este tema. Mira, yo vivo en una ciudad que se llama Badalona y Badalona tiene dos partes muy diferenciadas. Está el centro, que es precioso, es una ciudad increíble al lado del mar, con unas calles preciosas, súper cuidadas. Y luego está la otra parte de Badalona, la que la mayoría de personas no conocen. Pero bueno, la zona de Artigas, la zona de San Roque. Bueno, hay muchas zonas por ahí en el extrarradio de Badalona que no están muy cuidadas y que en los últimos años están sufriendo una decadencia grandiosa, por motivos de los que no quiero hablar aquí, pero las calles están súper descuidadas, por la calle hay mucha delincuencia. Entonces, cuando yo trabajo la mitad de mi tiempo en la zona de Badalona, de Artigas concretamente, y la otra mitad de mi tiempo vivo en Blanes. Y allí es como que se me produce una especie de disonancia cognitiva, porque la mitad del tiempo vivo en un entorno en el que estoy continuamente expuesto a una información visual, auditiva, incluso olfativa, muy diferente. Veo continuamente a personas bebiendo alcohol por la calle, alguna vez incluso puedes ver algún robo, a la policía yendo y viniendo, las ambulancias continuamente pasando por allí, las calles llenas de basura. Ves una serie de información que inconscientemente te hace creer que el mundo es un lugar decadente y que cada vez los seres humanos estamos más corrompidos. Y es algo que uno no piensa racionalmente, simplemente lo ve. Y cuando estoy en Blanes, en la parte de Blanes en la que vivimos en unos edificios que son edificios turísticos. Y aquí pues, viven personas de medio, alto poder adquisitivo. Vivo en una urbanización preciosa con un jardín y una piscina que, bueno, parecen de delicia. Y continuamente, pues eso, las calles están limpias, vivimos al lado del paseo marítimo, hay otro perfil de personas. Paseas por aquí y ves como otra versión del mundo. Una versión pues bastante más optimista, que te da un poquito más de fe en la humanidad. ¿Qué pasa? Que yo a veces me fijo en cómo me siento en Badalona y cómo me siento en Blanes y me doy cuenta de que, por ejemplo, las veces que tengo un poco de ansiedad sobre el futuro, me pasa muchísimo más en Badalona que en Blanes. Incluso mi productividad en Blanes es mayor. Mis ganas de trabajar en Blanes son mayores porque automáticamente estoy en un entorno en el que la información que capto pues moldea mi estado emocional. Todo es bastante más optimista aquí en Blanes. Entonces fíjate cómo simplemente el hecho de vivir en un barrio, en una ciudad o en otra ciudad puede influenciar sobre tus creencias, tus pensamientos y tus estados emocionales. Lo que te recomiendo o lo que quiero que entiendas y quiero que comiences a practicar desde hoy es que tienes el poder de detectar, tus creencias limitantes, pero una vez que las sabes, ver de qué fuentes provienen esas creencias limitantes. ¿Qué información estás recibiendo continuamente de tu entorno a través de la vista, del oído, del olfato incluso? ¿Qué información te está bombardeando continuamente y está configurando esa creencia limitante? Y una vez que detectas esas fuentes de información, tienes que sustituirlas por otras. Y sustituirlas, pues a veces pasa por pasar menos tiempo con un grupo de amigos determinado y comenzarte a juntar con otro tipo de persona. O, yo qué sé, ver vídeos en YouTube que refuercen esas creencias, ¿no? Si en tu casa tú quieres ser emprendedor y en tu casa te dicen que eso de emprender es una basura prácticamente, pues consumir vídeos de emprendedores que te enseñan cómo lo han hecho, que te hacen ver que es posible,
que se puede vivir muy bien siendo emprendedor, pues todo ello va a reforzar tu creencia. Pues esa sería otra medida, a través del poder de las redes sociales, exponerte una y otra vez a la información que concuerda con las creencias que quieres crear. Pero has visto también que si tú vives en un barrio que es poco próspero y quieres entrar en un mood más de abundancia, pues quizás no hace falta que te mudes a otro barrio, pero irte un par de veces a la semana a trabajar a una cafetería a una ciudad o a un barrio que sea un poquito, digamos, socioeconómicamente más alto, puede ayudarte también a conectar con ese tipo de información que a la larga va a moldear tus creencias. Hay muchas formas diferentes de hacerlo, pero lo que te tiene que quedar claro es que una vez que sabes que tus creencias determinan tu destino y que sabes que tus creencias provienen de la información a la que te expones una y otra vez, tu responsabilidad es hacerte cargo de la información que consumes. Tiene que ser tu mayor obsesión. ¿Con quién te juntas? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué oyes continuamente? Tienes que controlarlo prácticamente de manera obsesiva. Y cuando lo hagas, cuando cuides más de tu dieta mental, vas a ver cómo automáticamente tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar cambia. Y eso es porque sin darte cuenta tus creencias estarán cambiando. Así que a partir de hoy tienes que dejar la actitud victimista de creerte que eres una víctima de las circunstancias y comenzar a tomar el control de tu vida. Lo que consumes continuamente determina lo que crees. Lo que crees, lo que piensas. Lo que piensas, cómo te sientes y cómo tú actúas. Y cómo actúas. Y cómo actúas, lo que obtienes en la vida. Así que tienes las llaves de tu propio destino. Cuida de manera obsesiva de la información que recolectas continuamente. Y verás cómo conseguir los objetivos que te has planteado es mucho más sencillo.